el apartado básico de esta práctica de elementos de conectorización realizaremos el pelado de distintos tipos de cables mediante unas tijeras y un pelacables. Después conectaremos a cada tipo de cable el conector que corresponda, según el pelado. Los conectores que usaremos serán conector F, conector CI o PAL y un conector RJ45 según la normativa T658A. También pelaremos una fibra óptica de tipo multimodo ajustada y realizaremos un corte en ella mediante una cortadora de fibra óptica. En esta parte mostraremos cómo colocar en un cable coaxial un conector F. Este conector se utiliza para las entradas y salidas de antena. Vamos a proceder al pelado del cable coaxial. Primero retiraremos 18 milímetros de la cubierta y después 8 milímetros del vivo. Esta medida las haremos con una regla y nos ayudaremos de un cúter para marcarlas. Posteriormente, con la parte de la cortadora que tiene las cuchillas más separadas, pelamos la cubierta, procurando no cortar ningún pelo de la malla, retirando hacia atrás y evitando tocar con ella el vivo, para no producir cortocircuitos. Y ahora repetiremos el proceso con los 8 milímetros del vivo, pero en este caso quitaremos el dieléctrico. Ahora enrollaremos la malla sobre la cubierta en sentido horario, para que nos sirva de rosca cuando coloquemos el conector F. Al colocar el conector F, la parte inferior del conector debe quedar al mismo nivel que el dieléctrico y el vivo sobresaliendo 1 milímetro por la parte superior del conector. Y ahora enroscaremos y ya tendremos nuestro conector colocado. Y volveremos a hacer lo mismo, pero esta vez con las tijeras. Continuando con el nivel básico, colocaremos un conector CI o PAL. Para ello necesitaremos un cúter, un pelador, una regla, unas tijeras, el cable coaxial, un polímetro y dos conectores CI. Para este conector pelaremos 20 milímetros de cubierta y 9 del vivo, con cuidado de no hacer cortocircuito y evitando cortar la malla. Después colocaremos la camisa del conector en el cable e introduciremos el vivo por un agujero que presionaremos con un tornillo, al cual no le aplicaremos demasiada fuerza para no romperlo. Después solo quedará colocar sus partes y enroscar la camisa. Y volveremos a hacer lo mismo, pero esta vez con las tijeras y con el otro conector CI en el otro extremo del cable. Ahora, para comprobarlo, colocaremos en continuidad el polímetro y pondremos en la malla una pinza y la otra en la parte externa del conector, y después el vivo con el vivo, dando lugar a un buen resultado. Hola, buenas. Tenemos aquí un cable USB, unos alicates de corte, unas tijeras y un conector RJ45. Vamos a disponernos a pelar el cable. Tenemos aquí separados los pares. Cortamos la fibra textil. Vemos que tenemos cable blanco azul, azul, blanco marrón marrón, blanco naranja naranja y blanco verde verde. Cogemos y juntamos blanco naranja naranja, blanco verde azul, blanco azul verde, blanco marrón marrón. Cortamos lo sobrante y doblamos y nos quedará así. Cogemos el conector y apretamos y vemos que todos los pines encajan con el conector. Tienen que estar así para a la hora de crimpar el cable esté correctamente hecho, tal y como vemos en el conector. Lo introducimos en la ranura 8P y se apretará para crimparlo. Crimpamos y podemos ver cómo la pestaña ha bajado y ha pillado la cubierta teniendo el cable completamente sujeto. Para esta práctica mostraremos cómo realizar un corte en la fibra óptica. Aquí tenemos la fibra
que está compuesta por otras 2 fibras y una malla textil. También tenemos unas tijeras con las que quitaremos el recubrimiento, una gasa, alcohol isopropílico para limpiar la fibra, una cortadora y una peladora que utilizaremos para quitar el buffet. Primero retiramos la fibra textil y cogeremos una de las 2 fibras y con la peladora apretaremos hasta escuchar un clic y sin ejercer presión deslizaremos hasta retirar esta parte. De nuevo con la peladora y ejerciendo presión la deslizaremos desde el corte hasta el final para quitar el recubrimiento de 125 micras. Y ahora pasaremos a limpiar con el alcohol isopropílico para evitar que se queden restos. Y aquí tenemos los 3 niveles de corte que hemos realizado. Ahora cortaremos. Primero deslizaremos esta parte hacia abajo, con lo que se levantará una tapa que es la del compartimento, que es donde se almacenan los restos de las fibras ópticas cortadas. Esto nos ayudará a sostener la fibra y deberemos colocarla lo más recta posible. Cerramos la tapa y deslizamos hacia arriba para hacer el corte. Y aquí tenemos el corte realizado. En el apartado avanzado de la práctica A, conectorización de elementos, lo primero que haremos será usar un medidor de cables de audio Behringer ZT100 para comprobar las conexiones de un cable jack y un cable Canon. Lo siguiente que haremos será usar un soldador de estaño para soldar y reparar un cable de audio apantallado. Hola, buenas. En este apartado voy a usar el medidor de cables de audio Behringer ZT100 para detectar averías en varios tipos de conectores de audio. Es un equipo muy útil para comprobar que los cables estén en buen estado. Tienes entrada y salida para cualquier tipo de conectores. Como vemos aquí, tiene el de jack de 1/4 de pulgadas o 6 milímetros, Canon macho y hembra, y en la parte derecha tiene salida y entrada para RCA, como vemos aquí, MIDI, esta que no la vamos a utilizar, y también tiene entrada y salida de mini jack o 1/8 de pulgadas. En cuanto a los botones, como vemos aquí, tenemos el off, de apagado y encendido, que es el más importante. Tenemos el test tone, que luego os voy a explicar sus funciones, y el cable tester, que es el que utilizaremos nosotros en esta video práctica. ¿Ok? Vale, decir que el test tone puede generar un tono de 1 kHz o de 440 Hz en función de si pulso o no el botón reset que tenemos a la izquierda. Pero nosotros vamos a utilizar el cable tester para comprobar que los pines de los cables que he dicho antes estén bien. Aquí tenemos otro conmutador, que ahí puedo seleccionar el nivel del tono cuando queramos que sea por tono. Continuando con la práctica, voy a medir el cable Canon, que es un cable balanceado, que será que la malla irá al pin 1, el pin 2, que es el vivo caliente, va a la señal, y el pin 3, vivo frío, vuelve la señal, como vemos aquí. Entonces le hago la prueba y vemos que se encienden todos los pines. El 1 va al 1, el pin 2 va al pin 2, lo vemos, y el 3 va al 3. Este cable funciona correctamente, como estamos viendo ahí. Todos sus conectores están bien. Ahora voy a continuar con la práctica y voy a poner el cable jack no balanceado. Vale, lo conecto. Como vemos aquí, el cable funciona correctamente. Lo muevo
por si hubiera un falso contacto. Y vemos que también se hace un 5 es que el conector está en buen estado, en este caso. Hola, buenas. En la videopráctica de hoy voy a soldar con estaño los extremos de dos cables apantallados de audio con dos vivos y malla, en lo cual utilizaré estaño para soldadura blanda, las tijeras para el pelado del cable y un soldador. Quito la cubierta. Ahora lo próximo que voy a hacer es, con la malla protectora del cable, haré una cola de rata y el material textil que vemos de color blanco, ese lo retiro. Y vemos que el cable tiene dos vivos, los cuales yo estañaré. Una vez retirado el material textil, hecho la cola de rata, ahora voy a quitar aproximadamente 1 milímetro de los vivos. Y ahora voy a proceder al estañado. Antes de estañar, yo, como estamos viendo, aplico un poco de estaño al soldador y ya luego voy al vivo. Ahora, ya por último, estañaré la malla y procedo a estañar. Este mismo proceso lo vamos a realizar con los dos cables que hemos dicho al principio de la videopráctica, en todos sus extremos. Continuando con la videopráctica, vamos a proceder a la unión de los cables. Una vez que yo haya hecho el estañado en los extremos de los dos cables, y procedo a la unión. En este caso, malla con malla. Ahora voy a soldar los vivos. Por último, vamos a realizarlo con el vivo caliente. Comprobamos que esté todo bien. Como estamos viendo, en este caso ha quedado muy bien la soldadura. Los extremos de los dos cables han quedado perfectamente. Ahora voy a reparar y soldar un cable y su conector jack. La masa irá abajo con el vivo caliente y la malla. El vivo frío irá aquí. Vale, aquí lo vemos. Como lo hacemos, le aplico calor porque ya tengo ambos tengo el cable estañado, el conector también. Solo es aplicar calor para que se funda el estaño. Ahora sueldo el vivo frío, hago la unión del vivo frío. Perfecto. Ha quedado genial. Hasta aquí la videopráctica de hoy. Muchas gracias.